A partir de ahora, Ramón Ulloa y Mónica Pérez presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos casi, igual que en la mañana casi digo, a este día lunes. Sí, porque se siente. Como el otro día que dijiste que íbamos a hacer programa el miércoles. ¿Viniste? Pero yo vine a ¿Viniste? trabajar. Lo hiciste el programa. Sí, yo trabajé. Pucha, no te escuché, mamón, me hubierais dicho, yo te hubiera escuchado. Mónica Pérez, Paula Comandari, buenas tardes. Igual que rico sentir que hoy es lunes. Y con 19 grados de temperatura. También. Yo creo que es mejor sentir que es jueves y que mañana es viernes. Pero es que lo rico es decir, ay, siento que es lunes y de repente rápidamente estamos a viernes. Eso es verdad, eso es mejor. Qué rica esa sensación. Esa combinación es perfecta, es buena, Paula Comandari. Te tengo buena. que reconocer. Perfecta tu combinación. Oye, tenemos mucho para hablar hoy día. Pasan informaciones que les vamos a comentar. Tenemos un programa bien interesante porque vamos a hacer conexión con la indagatoria penal que inició la Fiscalía Nacional en contra de los 25.000 trabajadores públicos que salieron del país entre el 2023 y el 2024 en periodo de reposo de licencia médica, y vamos a repasar los detalles de una investigación de la segunda que reveló que trabajadores de ministerios y de la presidencia llegaron a ganar más de 11 millones de pesos al año en horas extra. ¿Qué impacto? Claro, es que uno se da cuenta que el tema de las licencias no es el único abuso, hay muchos más. Vamos a estar comentando también la decisión de la administración de Donald Trump de retirarle a la Universidad de Harvard el derecho a inscribir a estudiantes extranjeros. Continúa la ofensiva del presidente de los Estados Unidos contra esta casa de estudios. Sí. No solamente continúa, sino que sube la apuesta. Así es, y de hecho dice la autoridad norteamericana que los que ya están en la universidad actualmente tienen que ir. Se van a tener que ir, ¿sí? Pero bueno, dicen que Harvard va a interponer un recurso judicial para impedir esto. Vamos a abordar también, esto también está muy sabroso, la apelación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró como ilegales las escuchas telefónicas en el caso Procultura. Sobre este tema, además, vamos a conversar con Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, porque hay que decir que la apelación es bien dura. Como dura también fue el fallo. Así es. Bueno, así comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día, por supuesto, que es la decisión del Ministerio Público de abrir de oficio una investigación penal contra los 25.000 funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica. O sea, no esperaron una denuncia, una querella, no, fue por decisión personal de la Fiscalía porque se trata de un caso muy, muy delicado que puede implicar varios delitos. Y según consigna la tercera, la indagatoria instruida por el fiscal nacional Ángel Valencia busca determinar la responsabilidad de estos trabajadores en delitos de fraude al fisco y en el caso de los médicos la posible emisión de permisos falsos. La causa es muy compleja y tiene una alta connotación pública muy significativa y por eso la fiscal regional Lorena Parra se va a hacer cargo de esta causa y va a trabajar en conjunto con el equipo de alta complejidad que está viendo todo el tema de FONASA y de las licencias médicas en el sector público. Así es que va a haber un equipo bien contundente de fiscales a cargo del tema. Pero no es lo único, y aquí tengo información recién salida del horno, porque la Contraloría, fíjense,
ha iniciado un sumario administrativo a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Suceso, a la Comisión Preventiva e Invalidez, que es la COMPIN, porque la COMPIN es la que tiene que evaluar efectivamente muchas licencias médicas. Los que tienen que fiscalizar esto. Exactamente. O sea, por no haber fiscalizado. No solo fiscalizar, son los que tienen que autorizar si es que una licencia médica está en regla o no. No solamente, o sea, supervisar, aprobar, pero también tienen una superintendencia que es la reguladora de todo, donde están, ¿verdad? ¿No entrevistaste tú hoy día en la mañana Así justamente es, a la directora de la precisamente COMPIN? la directora de COMPIN. Todavía no estaba esta información. No, Pero lo que ella señalaba es que este cruce de datos, no tenía la herramienta, escuché yo. pero el cruce de datos con la Policía de Investigaciones ya lo habían hecho. Pero Ahora en todos menor- como en que lo menor habían cuantía. hecho. Y de hecho señala que hay 293 situaciones que ya fueron Sumario. Denunciadas. Sí. Por lo tanto, la defensa que hace el COMPIN es que ya se había hecho. Pero también, a contraposición tal vez de eso, y a lo mejor adelantándome un poco, así se le pide ahora una reacción ante eso, seguramente señalarán que en el último tiempo las licencias, después de la pandemia específicamente, las licencias se han multiplicado por 2, Claro. llegando a más de 8 millones con la misma dotación. O Claro. sea que capacidad de fiscalización Hay al bien parecer poca. tampoco tienen tanta. Y yo yo escuché tu entrevista hoy día en la mañana y me dio la impresión de que en el fondo decía que la Contraloría tenía mucho más recursos investigativos y que ellos Eso hicieron lo señalaba. que pudieron, digamos, con los recursos. Hay- y que el convenio era reciente. El convenio con la Policía de Investigaciones, sí. Hay una gran reciente. disputa entre la Contraloría y el Ministerio de Salud, porque claro, algunos acusan de que la Contraloría siempre ha protegido mucho a los funcionarios públicos y ahora se viene con esto. Bueno, hay Contralora nueva, por supuesto, que tiene este nuevo producto que además hace cruces masivos de bases de datos. Aquí mezcló, acuérdense, las salidas al extranjero con las licencias médicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cruce de datos muy contundente que antes no se hacía, porque antes las fiscalizaciones eran más bien tradicionales. Pero el foco está puesto no solo en los médicos, en los pacientes o pacientes fantasmas, digamos, también en las organizaciones de salud, porque como les digo, está la SUPER, de todos modos, que es la reguladora y tiene algo que decir. Está la COMPIN, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública. Yo hoy hablé con la Subsecretaría de Salud Pública y ellos me dicen un poco en la línea de lo que te decía a ti, la directora de la COMPIN, en el sentido de que ellos dicen, no, nosotros desde el 2024 estamos haciendo también este proceso de investigación. Tienen cerca de 300 casos denunciados que ya les abrieron sumario. Y incluso me dicen que hay 4 personas que están siendo desvinculadas del Estado. Sí. Que es más o menos la información que te entregaron a ti, Oye, Ramón. Pero que es anterior al conocimiento de Contraloría. Claro, por supuesto, pero además que quiero hacer el punto que, claro, son 4 casos que se están desvinculando, son casi cerca de 300 denuncias, pero estamos hablando de 25.000 Claro. La envergadura licencias es- falsas. la O sea, envergadura es totalmente claro, las distinta. dimensiones como que no calzan, que fue una arremetida muy contundente. O sea, creo que ha sido una acción más bien tímida desde las autoridades de salud, que pueden tener sus argumentos, por supuesto, pero que aquí obviamente hay una situación que hay que atajar de todos modos. Oye, solo no me quiero adelantar, pero qué curioso que justo es el abogado de la División Jurídica de la Secretaría de Salud Pública, el mismo lugar que estás hablando tú, Sí. el funcionario de gobierno que más dinero recibió por horas extras durante un año. Imagínate. 11 millones. 11 millones en un año de horas Casi 12 extras. millones. Es que yo conversaba Tiene con un harto trabajo. Imagínate, es Dice, que pues, 1 millón al mes. pero ¿cómo una persona va a tener 100 horas extras en un mes? Dice que trabajaba 40 horas diurnas y 16 horas En la nocturnas noche. al mes. 40 horas diurnas. Entonces, 40 horas súper. diurnas. Mm. A ver, no lo entiendo. Eso, 40 horas diurnas. El día tiene 24 horas. Trabajaba más de... No, 40, 40 horas al mes. Ah, al mes. Al mes. Ah, ya, ya, son ya, 45 horas. Po. Claro. O sea, son 40 horas, pero Ya. 16 nocturnas. Yo creo Claro, que por eso. repartidas, digamos, en Repartidas. el mes. Pero igual, ¿quién tiene tantas horas extras para poder terminar su trabajo? Cuando además era un funcionario que tenía un alto sueldo. Sí, pues ganaba 4 millones 7 Exactamente. brutos y ganó un total extra de 12 millones de pesos. Por eso hay tanta preocupación en el Ministerio de Salud, porque aquí los datos están llegando, incluso a la ministra, de cómo se están haciendo cargo de este tema, con esta investigación del Ministerio Público, que realmente se viene con todo, y con todo el efecto político. Desde la UDI entregaron una carta al presidente Gabriel Boric, se lo habían anunciado más temprano, solicitando la renuncia de los funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas. El secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, además cuestionó la creación de una comisión de ausentismo como medida para enfrentar esta problemática.
Cuando el gobierno anuncia que la forma de enfrentar a los 25.000 funcionarios públicos que tiran licencia para viajar fuera de Chile es crear una nueva comisión, esto termina siendo una burla para los chilenos. Necesitamos que se tomen acciones ya. Y esto significa pedir la renuncia, transparentar quiénes son, saber cuáles son las más de 700 organizaciones o ministerios o instituciones donde estas personas han presentado licencias médicas para poder viajar fuera de Chile. Esto mientras que el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, para que vean que aquí desde los distintos frentes ya están reaccionando, presentó un oficio ante el Consejo de Defensa del Estado debido al mal uso de estas licencias médicas. Igual llama la atención el rebote que ha tenido cuando ya tenemos que insistir que este tema lo estamos tratando Es más viejo que el hilo negro. hace tantos años. Por decirlo O sea, como que ahora todo el mundo coloquialmente, está ¿o no? como impactado. Que estamos en tiempo de campaña, nadie se quiere quedar debajo de la indignación y hay que sumar más indignación. Y a un indignado sale otro más indignado. La pregunta es si fueron diligentes todos esos de Antes. indignados de hoy día antes Claro. y no después del trabajo que hizo Contraloría. Ahora sí, para ser justos, este tema sí estaba discutiéndose hace tiempo en sede legislativa. Hay una legislación que se estaba observando, que se estuvo estudiando bastante y que incluso tiene reparo en su tramitación del propio colegio médico, porque recuerda que aquí no solamente son los que se benefician con el hecho de la licencia médica mal extendida, sino quien la otorga. Y desde ese punto de vista, el Colmed había hecho reparaciones en la tramitación del proyecto de ley, porque se iba a crear una especie de registro de licencias facultativos, médicas. ¿no? De facultativos. Sí, pero también Claro. lo que estaban pidiendo también el Colmet era como saber, por ejemplo, si una persona iba al médico y pedía una licencia, o le daban licencia o pedía una licencia, ver cuántas otras licencias tenía. No conversan los sistemas. No conversa, Claro. pero es que no pueden conversar, porque es información Privada. privada. Es que allí la directora del COMPIN, le pregunté esa mañana ese caso en particular. Ella tiene otra interpretación. Ella cree que eso puede conversar. Ya. Que hoy día técnicamente se está tratando de Porque hacer... hay dos plataformas. Porque hay dos plataformas, pero dice que las licencias médicas no debiera ser una información que pudiese ser como el estado de salud de una persona, que es distinto a la ficha médica. Claro. Esa es una interpretación. acá es una interpretación, porque hasta ahora la gran excusa es que la información es completamente privada y que por eso no puede haber este cruce. Y además el Colmet siempre en la línea de que no se fiscalice demasiado. Es que lo que pasa es que hay toda una cultura, no sé si es cultura o está bien correcto, que en el fondo, si un empleado presenta una licencia médica, como que el empleador no se puede atrever ni a preguntarle. Bueno, pero, ¿De qué se trata? pero Claro. esto de poder tener conocimiento de las licencias médicas impartidas y tener un Catastro. registro centralizado, esto lo pidió el Colmed. Claro, no, Esto después, está, pero claro, es que esto esta está en una- la petición de Colmed. Claro, pero es que esta es una discusión que viene hace mucho rato con posturas que han ido cambiando, pero siempre en la línea de que de mucha protección Es que- hacia el paciente, que está bien, pero cuando ya llevamos tantos años sabiendo que es un tema que está siendo mal utilizado, de alguna manera se le tiene que poner un coto. Es que lo que se pensó en algún instante que la bala de plata, comillas, podía haber sido el hecho de pasarse a la licencia médica electrónica. Hoy día el 95% de Claro. las licencias son electrónicas, pero el problema sigue existiendo. Mm. Está aumentando a nivel de 2,1% la cantidad de licencias año tras año. Esa fue la variación que hay entre el 23 y el 24, o sea, no ha bajado. Oigan, en la mira de la Contraloría nos había dado a conocer cuáles eran los organismos que estaban siendo investigados. Hay 50 y entre ellos me aparece el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, el Banco de Estado, con los problemas de licencias con personas que están en el extranjero, de viaje, la Municipalidad de Santiago, el Ministerio de Obras Públicas, el Hospital Sotero del Río, la Corporación Municipal de Viña del Mar, muchos hospitales, el Hospital El Carmen, Servicio Nacional de Menores, varios CLEPS, Corporación Municipal Pero ¿no Gabriel han dicho que González era Videla. la Junji, Integra, eran los que tenían Eso, más? habían aparecido tres nomás. No, Estos pero- son nuevos Claro, organismos. estos son nuevos organismos, pero esas son otros que están siendo investigados. La otra, del listado que apareció encabezando la Junji, son del cruce específico de esas Ah, ya, 35.000 Sí, que estas salieron al también. extranjero. Estas también. Que salieron al extranjero. Es que estas se agregaron nuevas que todavía no se habían dado a conocer y las estamos dando a conocer ahora. Ahora, en ese primer listado que se entrega, ¿no? A partir del informe de Contraloría hay un top 13, ¿no? Está en la gráfica Sí, con los 13, sí. ¿no? Y partiendo por la Junji. Se ha Sí. hecho mucha cuestión de la Junji, pero uno puede mirar para abajo también. Y hay una cosa que parece ser evidente, ¿ah? Y que le preguntaba yo también esta mañana a la directora del COMPIN. Aparecen de esas 13 que aparecen en el top 13,
la mitad son municipios o Pero corporaciones municipales. Increíble, y aquí en el de 50 también. Y entre las que aparecen más, luego si ves otro gráfico, que es donde están la mayor cantidad también por regiones, ves la región metropolitana, que no debería ser Sí. una sorpresa porque hay más gente. Pero después está Arica, Parinacota Tal cual. y Magallanes, que son regiones fronterizas. Arica, Parinacota, en 20 minutos estás en Perú. Por lo tanto, habría que cruzar los datos también para ver si esa salida, porque son 25.000 funcionarios que extendieron 35.000 licencias. Sí. O sea, hay gente que se repitió el plato, y hartas veces. ¿Se habrá repetido el plato aquellos que tienen la posibilidad de salir e ir a Tacna? Por lo tanto, con esa licencia médica, si puedes ir Puede y volver venir, durante el claro, día. claro. Lo mismo en la región de Magallanes, donde puedes ir a Río Gallego, estás en unas cuantas horas allá, puedes ir y volver también. Hay increíble la cantidad de municipalidades. Puedo contar más de una decena de municipalidades que tienen este conflicto. Funcionarios que han pedido licencias médicas y que viajan al extranjero. Oye, pero mencionemos un poco la investigación de la segunda. Sí. Claro que sí. Aprovechemos porque también tiene relación. Fundamentalmente, la segunda hizo un trabajo a través de datos de transparencia. Yo mencionaba este funcionario de la división jurídica de la Subsecretaría de Salud, pero en realidad más abajo hay más. Hay varios más, Hay sí. varios más. Lo llamativo es que en el fondo, en resumen, algunos empleados realizan más de 100 horas extra al mes, recibiendo más de 2 millones extra por esas horas extra. Yo hice el cálculo de 100 horas al mes dividido por 20 días, porque no trabajas sábado y domingo. Tienes que hacer 5 horas extra diarias para conseguir esa cifra. Con lo cual implica que estás trabajando 13 horas 3 horas Claro. debería estar trabajando todos los días. todos los días. Todos los días del mes. Todos los días del mes, 13 horas. Pero mira, datos que me llaman la atención. Los que más horas extra hacen, adivina quiénes son. A ver. Los choferes de los ministros. Ah, sí. Bien Más puesto el ojo de ahí. 40 horas extra o más por mes son choferes o conductores. O sea, la mayoría de los funcionarios públicos que realizan más de 40 horas extra No son está bien, pero te creo. son choferes o Está bien. conductores. El que más es el conductor del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, que en el 2024 ganó casi 12 millones de pesos extra por extensiones de jornada. Todos los meses realizó más de 40 horas diurnas y un promedio de 49 horas nocturnas por mes. Bueno, Lo quien más mismo sabe que el ahí es- conductor de la Subsecretaría de Educación, que de la ministra de Cultura, son los que más ganaron horas extra. Igual increíble, ¿no? Empleados que por 3 años han hecho todos los meses las exactas 40 horas extra. Es como llamativo, ¿no? 40 horas extra. Bueno, en ese caso, que son de dependencia directa, los ministros tendrán clarito que lo han hecho trabajar harto, po. Si trabajan directo con él. El ministro debe haber trabajado la misma cantidad de horas La que él. misma cantidad de horas esperándolo. Ahora, ¿Cierto? ¿eso es Porque lo está legal? esperando. Eso es la otra cosa. Mira, ¿Dónde es que están ti- entonces pero los te reguladores hago, y los te hago otra fiscalizadores? derivada, te hago otra derivada. Si O sea, está trabajando un chofer tantas horas, también es peligroso. Yo- también. A mí no me parece ¿A que qué hora trabajen descansa? tantas horas. Es que sería completamente ilegal, sobre todo en este gobierno que No, pero ¿a qué impulsó hora el descansa? proyecto 40 horas. Por eso te digo, o sea, independiente de que a lo mejor ellos están felices de cobrar estas horas extra, yo digo, pucha, ¿y el chofer no estará agotado? Yo, y en la seguridad Y del el ministro. peligro, claro. Si No, está trabajando además- todos los días tantas además, horas, ¿a cuando- qué hora descansa? cuando Para además- manejar con seguridad. Son estos mismos ministros los que impulsaron el proyecto De los 40 horas. ¿o no? Mm. No sale la ministra Jara, en todo caso. Menos mal, se salvó. Oye, harto paño que cortar. Uy, aquí podríamos quedar conversarnos toda la hora. Conexión Tele 13. Bueno, sigamos, porque en el marco de una nueva escalada de tensiones con la Universidad de Harvard, el gobierno de Estados Unidos revocó la potestad de la institución para matricular estudiantes extranjeros. ¿Qué detalles se conocen de la medida, Asunción Chasman? Buenas tardes, Hola, Ramón. Asunción. Buenas tardes, Mónica. Bueno, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, envió una carta a la universidad en la que detalló que la medida tiene efecto inmediato y asimismo acusó a la institución de fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Por su parte, Harvard reaccionó a través de un comunicado enviado a AFP, señalando que la acción de la administración de Donald Trump es ilegal y que están plenamente comprometidos a mantener su capacidad para acoger a estudiantes y académicos internacionales. Además, en el escrito, el establecimiento educativo afirmó que esto corresponde a una represalia que amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de la Casa de Estudios y al país norteamericano.
Bueno, esto es gravísimo porque es como la nueva ofensiva o la última ofensiva de la administración Trump de tratar de poner a Harvard en orden, ¿no? Porque es la universidad privada más grande y más antigua, más rica y más antigua de Estados Unidos, que le ha puesto oposición a los intentos de Trump por cambiar las reglas, ¿no es cierto? Una de ellas es, ya le puso una demanda, se resiste a cambiar sus políticas de integración, sus políticas de selección y los currículum que ellos enseñan en la universidad. Demandó a la administración Trump y ahora la administración Trump le responde con esto. Yo leí la carta porque la carta se hizo pública, ¿no es cierto? La que le manda la secretaria de Homeland Security a Harvard. Y la carta es realmente tremenda. O sea, en el fondo le dice, ya que usted no ha cumplido con una serie de antecedentes que le hemos solicitado, porque el Homeland Security está haciendo una investigación y le pidió todo tipo de información, los records, digamos, de todo lo que tuviera la universidad respecto de estudiantes extranjeros. Y la universidad se negó porque consideran que esa información es privada y no la tienen que entregar. Como no la han entregado, es que la secretaria del Homeland Security decide revocarles la capacidad que ellos tengan de poder admitir estudiantes extranjeros y les da 72 horas para entregar la información, cosa que claramente Harvard no va a hacer. Y lo que se dice, lo que decía el New York Times al menos, es que Harvard va a colocar una demanda en contra por impedirle seguir, admitiendo estudiantes extranjeros. Primero, los estudiantes extranjeros son el 25% del alumnado de Harvard y son una de las principales o crucial fuentes de financiamiento de esa universidad. O sea, son los extranjeros los que dejan las lucas en la Universidad de Harvard y en muchas otras universidades privadas en Estados Unidos. O sea, es un gran negocio y además es, lo que decía el New York Times, el motor, en el fondo, en el que Estados Unidos ha basado toda su prosperidad, tanto intelectual como científica, como económica. Porque ¿qué hacen estas grandes universidades? Atraer a los mejores cerebros del mundo para que hagan sus investigaciones ahí, para que estudien en esas universidades y generan riqueza para el país. Bueno, esto es un duro golpe a Harvard, porque además la comunicación dice que los estudiantes que actualmente estén cursando sus posgrados ahí se tienen que ir. Sí, pues es de efecto inmediato. Es de efecto inmediato. Lo que pasa es que yo creo que si Harvard recurre a la justicia americana, a lo mejor van a poder detener el efecto actual, a esos estudiantes que están ahí. Irse de amparo. Pero desde luego seguir enrolando a nuevos estudiantes no van a poder. Yo lo encuentro gravísimo. ¿Cuánta gente chilena nomás, cuántos estudiantes chilenos han podido educarse en esa gran universidad que es Harvard y que ahora ya no van a poder hacerlo? El registro del año pasado son 7.000 estudiantes de origen extranjero y The New York Times dice que la matrícula en Harvard es de casi $60.000 para el año escolar que comienza a finales de este año y que los costos pueden ascender a $87.000 si se incluye alojamiento y comida. Entonces hay que multiplicar eso por 7.000 de inmediato para darse cuenta también del golpe económico que eso significa para esa institución. Pero al margen de aquello y de la posición que uno pueda tener respecto de la ofensiva que tiene el gobierno de Trump y sus cuestiones legales. Solo un segundito, porque con el tema, tú tocaste el tema de la plata. La plata es fundamental, porque la única universidad que le ha podido plantar cara al gobierno norteamericano es Harvard. Porque tiene mucha plata. Y las otras universidades como Columbia han tenido que agachar la cabeza. Pero a mí lo que me parece que es gravísimo, del todo gravísimo, todo es grave, pero lo que me parece que es gravísimo, y lo coloco con letras de mayúscula, es que en el comunicado del gobierno se señala que hay una coordinación de la universidad con el Partido Comunista Chino. No, sí. O sea, es delirante. Es delirante. Es que colocar eso es ya qué cosa, traición a la patria, ¿no es cierto? Sí. Básicamente es eso, porque este es un organismo de seguridad nacional. Sí. El que hace esta aseveración. Mira, te juro que es como que yo lo leí y como que ya ni me sorprende. O sea, hacerlo de esa manera era la única forma de lograr el efecto, porque es que si ¿cómo no impides? Es que si no tenía argumento. Claro, para impedir que alumnos extranjeros estudien ahí. Tienes que demostrarlo. Es impactante. Tienes que demostrar que hay una coordinación con el Partido Comunista Chino. ¿Ya? Y la esa universidad está gente, en coordinación. esa gente que tiene que irse inmediatamente, se supone, ¿podrá terminar sus estudios de alguna manera online o quedan realmente restringidos de ser parte de la casa de estudios? ¿Tenemos algún ¿Cómo? detalle al respecto?
No, pregunto Se que puede si... seguir online, dice. Claro, sí, que no si sé. puede terminar sus estudios o... No pueden seguir estudiando. Se supone que no. Se supone que dice que es de efecto inmediato. Mira, dice que la medida, también dice el comunicado, que también es locura, dice que esta medida es para reforzar la ley y sacar de raíz a los demonios del antiamericanismo y el antisemitismo que existe en la sociedad norteamericana y en los campuses de estas universidades. ¿Y cómo compiten aquí los millonarios? Yo digo, porque, claro, hay muchos que están presionando para no financiar el plantel académico, pero me imagino que esto ya tiene efectos mucho mayores. Seguramente Así que sí. está, pues. Conexión Tele 13. Y seguimos con más noticias. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, ¿por qué digo Carlos hace rato? Juan Castro Becchios presentó una apelación para revertir el fallo impuesto por la Corte de Apelaciones, el cual proclamó como ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Uneus. En este sentido, el Ministerio Público ratificó la apelación acusando agravio y consideraciones de orden político de la resolución a favor de la psiquiatra. El persecutor jefe de Antofagasta, Juan Castro Becchios, señaló que esta causa tiene las mismas características de complejidad que la investigación que han desarrollado respecto a la Fundación Democracia Viva. Eso sí, evitó referirse al contenido del escrito que presentaron ante la Corte Suprema, ya que según señaló, los argumentos los van a exponer y debatir ante el máximo tribunal del país. En ese contexto, el documento entregado por el Ministerio Público busca revertir la resolución que los obliga a dejar fuera de la investigación el contenido de las escuchas. Según trascendió, en caso de que la Corte Suprema no acoja el recurso interpuesto, el fiscal habría solicitado al máximo tribunal que haga uso de sus facultades disciplinarias y en su mérito invalide la resolución de la Corte de Antofagasta en torno a las opiniones personales o consideraciones de orden político y que no guarden relación con el asunto sometido a su conocimiento. Eso es. En la última frase que ha contado Asunción aparece el fondo del asunto. Que se revierta es difícil. No imposible, pero es difícil que se revierta lo obrado por la Corte de Apelaciones, que ya es un tribunal de alzada, ¿no es cierto?, que lo revierta la Corte Suprema. Pero por lo que iría la Fiscalía es justamente para que es más que un téngase presente, sino que un llamado de atención para que le digan, ok, ese es el fallo, pero como que se extralimitó en las palabras que utilizó, en los juicios que utilizó. De hecho, el otro día cuando en Tele 13 entrevistamos al fiscal nacional, él se abrió la posibilidad de que se iba a apelar cuando parecía que no iba a ocurrir eso. Pero ese día dijo Valencia que el fallo, más que contundente, contiene afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas, y hay algunas que van más allá de lo jurídico. Entonces, la sensación que queda es que la Fiscalía lo que pretende es que, en subsidio de no revertir lo obrado, porque también es contundente el fallo en el fondo, pero cuestionan la forma. Y tal vez van por la corrección de la forma más que por la corrección del fondo, que ya es más difícil. Claro, la corrección del fondo, bueno, piden la corrección del fondo, piden que se, Sí, que se obvio, por eso deje, se da amparo. que se vuelva, O sea, que de se amparo, vuelva a por eso integrar se- esa sí. información A la carpeta. a la carpeta, cosa que también se sumó el diputado Juan Antonio Coloma con un recurso de apelación ante la Corte de Antofagasta presentado por el abogado Pablo Tolosa, de la UDI. La UDI hizo esto y también hay otros intervinientes que también van a recurrir para que no se saque esa información de la carpeta. Ahora, en la forma es dura la manera de... O sea, yo considero que el fiscal Juan Castro Becchios se va a quedar en una posición compleja frente a al menos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Porque así como el fallo es contundente y tiene calificativos también, Este la petición también. también la tiene. Sí. Dice que no corresponden a ninguna paráfrasis de norma jurídica vigente, ni citas judiciales, ni nada legal, digamos. Son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico. La calificación, las referencias a la dictadura, las referencias a... todo eso lo consideran que son opiniones personales y lo fundamentan. Y dice que son, espérate, la palabra que dice es que son como falta de respeto, ¿cómo es la palabra que utilizan? Espérate. Impertinente. Impertinente. Dice, la emisión de apreciaciones sobre las actitudes de funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un periodo histórico en nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente.
atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole. Bueno, vamos a profundizar en esto más adelante, pero para entender el contexto, si alguien un poco se ha perdido, ¿qué tipo de palabras utilizó el fallo? Como por ejemplo para, ya lo decía Mónica, esta comparación sin hablar de dictadura, pero todos entendían a que se refería a prácticas de ese tiempo, que evidentemente se atribuían como que se estaban ejerciendo ahora en democracia, en relación a la intromisión en la vida de las personas. En otras calificaciones podrían entrar, uno comprendería que son cuando, como leías tú la vez pasada, cuando se trataba de si se podía o no se podía haber dado cuenta de que había una voz femenina y no masculina que se estaba escuchando. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, dice el fallo. Más adelante también habla de una ilicitud de manual, y en otro aspecto y en otros párrafos marcados de la resolución también advierten una ilicitud ramplona, como los calificativos que utilizó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 6 de la tarde con 31. Chequeo anual en Clínica Santa María. Puedes agendar tu próxima hora en nuestros centros